Buenos días. Mi nombre es Erika Pamela Acosta Martínez. Soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada y este va a ser el análisis de un caso clínico para la materia de nutrición clínica. El estudio del caso clínico va a tener el análisis de datos antropométricos, análisis de datos clínicos, análisis de datos bioquímicos, análisis también de datos dietéticos, es decir, el ABCD de la evaluación nutricional. También vamos a hacer un diagnóstico nutricional, el cálculo dietético para determinar la cantidad de nutrientes que necesita la paciente de acuerdo con su situación actual y una propuesta de menú. Bien, nuestra paciente es una mujer de 64 años diagnosticada con estenosis esofágica. Ella presenta vómito e intolerancia a los alimentos por vía oral, es decir, tiene disfagia. Y a través del análisis de los datos que ya mencionamos, antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, vamos a determinar su estado de nutrición. Vamos con el análisis de los datos antropométricos. Actualmente, ella pesa 47 kilos. Sin embargo, su peso habitual hace 3 meses era de 63 kilos. Es decir, perdió 16 kilos. Ella mide 1,54 metros y calculando su índice de masa corporal actual es de 19,82 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Qué nos dicen estos datos? Estos datos antropométricos nos indican algo y lo vamos a descubrir en este momento. El índice de masa corporal, 19,82 kilogramos entre metros cuadrados, nos indican que tiene un índice de masa corporal normal, porque el rango de normalidad es de 18,5 a 24,9 kilogramos entre metros cuadrados. Entonces, pues a simple vista, ella parece una persona sana, saludable. Sin embargo, saber que perdió 16 kilos en 3 meses nos pone en alerta. Entonces tenemos que determinar otros valores antropométricos para estar seguros de que está sana o no. Y uno de ellos es el porcentaje de pérdida de peso. El porcentaje de pérdida de peso nos indica qué cantidad o qué porcentaje de peso ha perdido en ese tiempo. Y utilizando esta fórmula, con el peso actual y el peso habitual, vamos a notar que ella ha perdido 25,39% de su peso. Es decir, ha perdido un cuarto de su peso habitual. Y un cuarto es mucho. La paciente ya presenta una pérdida de peso significativa porque, bueno, es tan alta que incluso si ha perdido 10%, es una pérdida ya considerable. Ahora imagínense un cuarto de peso de su peso habitual. Es muchísimo. Ahora, los hallazgos. Si bien la paciente tiene un índice de masa corporal normal, como les comentaba, fue necesario calcular el porcentaje de pérdida de peso y este porcentaje nos mostró una pérdida significativa. Entonces, nosotros aquí ya estamos determinando que está en riesgo de desnutrición. ¿Cómo saber si realmente tiene desnutrición? Bueno, pues a través del análisis de los siguientes datos. Vamos a analizar los datos bioquímicos. Ella tiene estos 4 valores: albúmina, triglicéridos, colesterol y glucosa. Vamos a analizar cada uno de ellos. De albúmina tiene 2,9 miligramos sobre decilitros. El valor de referencia es de 4,5 a 3,5 miligramos sobre decilitros.
Esto nos indica, el valor de 2.9 miligramos sobre decilitros nos indica que está en un estado proteico de riesgo. Esto probablemente a un bajo consumo de proteínas. No lo sabemos aún porque no hemos analizado sus datos dietéticos, pero bueno, nos estamos aproximando a ese análisis. Ahora vamos con el colesterol. Sus valores actuales después de el análisis dieron como resultado 66 miligramos sobre decilitros. El valor de referencia es de 140 a 199 miligramos sobre decilitros. Podemos notar que este es un valor muy bajo, 66. Y nos indica que la paciente está en riesgo de desnutrición por mala absorción o anemias crónicas. Podríamos aventurarnos a decir en este momento que esta mala absorción se está dando porque ella tiene estenosis esofágica. Entonces es pues un indicador en estos bajos niveles de colesterol. Ahora, otros biomarcadores como triglicéridos nos indican con este dato de 45 miligramos sobre decilitros que presentó actualmente que es un valor normal porque el valor de referencia o los valores de referencia están entre 35 y 135 miligramos sobre decilitros, pero si nos fijamos, estos 45 miligramos están muy cerca del límite inferior y podría existir desnutrición. Si el valor de los triglicéridos fueran nuestros únicos datos disponibles, tendríamos que estar monitoreando constantemente a la paciente para ver si realmente se está inclinando hacia una desnutrición o hay mala absorción y atenderla inmediatamente. Finalmente, en el análisis de la glucosa, vamos a notar que ella está en 77 miligramos sobre decilitros y esto nos indica que se encuentra en rangos normales. Esto es normal. Ahora, vamos al análisis de los datos clínicos. Tenemos únicamente dos datos o dos signos. La disfagia, que es causada por la estenosis esofágica, y el vómito. El vómito probablemente lo está teniendo pues como a causa del dolor que siente por este padecimiento que tiene. El que ella no esté comiendo, pues ya cambió completamente su metabolismo y ahora está en un estado catabólico. Así es que es muy importante tomar esto en cuenta porque probablemente la forma en que la vamos a alimentar no sea por vía oral. Nuestro siguiente análisis es de los datos dietéticos. Ella consume actualmente 700 kilocalorías. Todavía no hemos calculado o hecho el cálculo dietético, pero aquí adelantamos un poquito. Estas 700 kilocalorías son la mitad de su gasto energético total. Es un nivel muy bajo. Y también consume 25 gramos de proteína. Esta cantidad también es menor a la requerida. Más adelante vamos a ver exactamente qué cantidad de kilocalorías y proteínas necesita, pero hasta el momento podemos notar que son niveles muy bajos. Finalmente, para evaluar completamente su estado de nutrición, hicimos la evaluación global subjetiva. Aquí en esta imagen está muy pequeñita y no se puede leer bien, pero estos 4 puntos la resumen. 1. Se puede observar que la paciente presenta desnutrición severa debido a que ha perdido más del 10% de su peso en 3 meses. Recordemos que ella perdió 25.39%, entonces es el triple de lo que esta evaluación está considerando como un estado de desnutrición. Así que es alarmante, tenemos que poner mucha atención aquí. El siguiente punto es que también ha tenido cambios en su ingesta dietética, es decir, ha dejado de comer. Ya no puede
tragar o pasar ningún alimento. Así que este cambio en su ingesta dietética ha estresado a nuestra paciente y por la estenosis esofágica ha provocado cambios metabólicos, así que el estrés es alto. Lo anterior indica depresión de grasa subcutánea y de masa muscular. La pérdida tan extrema de peso nos indica que sí, ha perdido masa y grasa. Masa corporal, músculo y grasa subcutánea. Finalmente, para concluir esta primera parte del análisis, tenemos el diagnóstico nutricional. La paciente tiene un metabolismo proteico y energético alterado con depresión aguda. Esta depresión es de depresión proteica y depresión de lípidos. Esta depresión pues indica desnutrición en nuestra paciente y por lo tanto requiere necesidades energéticas especiales. No, como comentaba anteriormente, no va a poder comer como antes, va a necesitar una ingesta dietética, una ingesta de nutrientes a través de líquidos y todo esto es debido o está asociado a la estenosis esofágica que padece. El tipo de dieta que se recomienda es por vía enteral con sonda nasogástrica. Esta sonda se recomienda porque se espera que su recuperación sea en menos de un mes. Y esta dieta va a proveer todos los nutrientes necesarios que ella necesita, bueno, todos los nutrientes que ella necesita con alimentos de fácil digestión. Por lo tanto, vamos a descartar alimentos con fibra, vamos a descartar alimentos altamente grasosos, vamos a descartar también cereales integrales, las cáscaras de las frutas también las vamos a descartar y los frutos secos como oleaginosas igualmente. En el momento en que la paciente pueda volver a tomar alimentos vía oral, se cambiará a una dieta suave. Ahora sí, vamos al cálculo dietético. Para el cálculo dietético se eligió la ecuación predictiva de Harris-Benedict, pero utilizando el peso ideal. El peso que ahorita necesitamos tener en cuenta es el que ella debería tener, no el actual con la desnutrición, sino el que debería tener para saber exactamente qué cantidad de nutrientes ella necesita. Pero además de calcular el gasto energético basal, también necesitamos saber su factor de actividad física. Ella se infiere que es una persona sedentaria, por lo tanto, este factor de actividad física es de 1.30. Igualmente, por la enfermedad que padece, vamos a tener que calcular o tomar en cuenta el factor de estrés, que es de 1.4, y también tomar en cuenta el factor de desnutrición, que es de 0.7. Para poder calcular el gasto energético total, vamos a multiplicar el gasto energético basal por el factor de actividad, por el factor de estrés, por el factor de desnutrición y nos va a dar en total un gasto energético total de 1.438 kilocalorías por día. Estas 1.438 kilocalorías por día las vamos a dividir entre nuestros macronutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. De hidratos de carbono le vamos a dar 194 gramos, de lípidos 48 gramos y de proteínas 58 gramos. Sin embargo, hay que recordar que ella ha tenido vómitos constantes, que no ha podido tomar alimentos en varios días, que ha estado en un estado, ha estado ayunando y
Si nosotros le damos esta cantidad de kilocalorías completas desde ahorita, podríamos llevarla a un síndrome de realimentación. Entonces queremos evitar eso. Para evitarlo, vamos a iniciar un tratamiento de 1/3 de los requerimientos totales, es decir, los 1438 kilocalorías las vamos a dividir entre 3. Esto va a ser los primeros 3 o 4 días. Y posteriormente vamos a aumentar 300 kilocalorías cada 3 o 4 días hasta completar la ingesta total o los requerimientos totales de 1438 kilocalorías en un lapso máximo de 14 días. Tiene que ser entre 10 y 14 días. Las recomendaciones de macronutrimentos y micronutrimentos para poder desarrollar el menú son las siguientes. El tipo de proteína que le vamos a entregar es de alto valor biológico. Es decir, van a ser proteínas de tipo animal. Así que vamos a descartar las proteínas vegetales. Los lípidos que le vamos a proporcionar principalmente van a ser grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y vamos a procurar que los triglicéridos no excedan 4 mol por litro. Los hidratos de carbono van a ser van a ser simples, van a ser hidratos de carbono que puedan digerirse inmediatamente, y esto es para que la glucosa que el organismo reciba frene inmediatamente el catabolismo proteico y comiencen las vías o se activen las vías anabólicas. Con respecto a electrolitos y minerales, el potasio, fósforo y magnesio deben ser incorporados a la dieta desde el principio. Sin embargo, el sodio se va a restringir los primeros 3 días para evitar edema y sobrecarga de líquidos. Después de esos 3 días, ya sin problema puede ingerir sodio. El agua se tiene que racionar, igual que los demás nutrimentos, y las vitaminas se van a proporcionar a través de suplementos, porque ella ya tiene una desnutrición considerable, pero no podemos proporcionarle las vitaminas necesarias a través de la dieta porque vamos a iniciar con proporciones muy, muy pequeñas, muy bajas. Entonces, la suplementación va a ser necesaria, pero una vez que ella recupere cierta cantidad de peso y pase a la siguiente etapa, que es la de la dieta suave, entonces vamos a poder dejar de dar los suplementos. Nota, esto es muy importante. Vamos a comenzar con alimentos líquidos en intervalos de 3 a 4 horas. Siempre van a ser alimentos líquidos. Y una vez que se hayan alcanzado la cantidad de kilocalorías requeridas, entonces su menú se va a pasar a 5 tiempos. Actualmente va a estar dividida en 6 tiempos, pero después va a pasar a 5 tiempos. Esta es la distribución de nutrimentos. De verduras le vamos a dar media porción. De frutas le vamos a dar 1 porción. De cereales 1,5. De leguminosas nada, las vamos a descartar. Alimentos de origen animal de moderado aporte de grasa le vamos a dar 1 porción. De leche semidescremada también 1 porción. Aceites y grasas sin proteína va a ser 1,5. Vamos a descartar también los aceites y grasas con proteína, y de azúcares le vamos a dar 1 porción. Esta cantidad es ya la cantidad propuesta o la cantidad que calculamos de 1/3 de sus requerimientos totales. Esta cantidad solo la va a ingerir los 3 o 4 primeros días de su dieta. Después se va a aumentar a 300 kilocalorías. La distribución de estos equivalentes entre sus diferentes tiempos de comida va a ser la siguiente.
La media porción de verduras se va a proporcionar en el desayuno, solamente en el desayuno. Las frutas se van a proporcionar, esa única porción de frutas que le vamos a dar, se la vamos a dar en la colación de la mañana, la colación después de la comida y la colación después de la cena. Los cereales y tubérculos, una porción y media se las vamos a dar en todos los tiempos, aunque sea un poquito de carbohidratos a través de los cereales, los va a tomar. Y va a ser 0.25 en el desayuno y de ahí 0.25 en todas las comidas, colación, comida, colación después de la comida, la cena y la siguiente colación. Los alimentos de origen animal se van a proporcionar solamente en el desayuno y la comida, y la leche se va a dar solamente en la porción, en la colación después del desayuno y la colación después de la comida. Los aceites y grasas se van a proporcionar en el desayuno, en la comida y la cena. Y los azúcares se van a integrar a la colación después del desayuno y a la colación después, a la colación en la cena. Ahora sí, vamos a ver qué menú va a tomar esta paciente. Para el desayuno vamos a hacer una preparación líquida de chayote cocido con arroz cocido, huevo pochado y aguacate. Esta preparación va a ser un licuado únicamente con agua. Y la proporción final de este licuado van a ser 150 mililitros. Así que la cantidad de alimentos que le vamos a proporcionar va a ser verduras 40 gramos, cereales y tubérculos 11.8 gramos, alimentos de origen animal 25 gramos, el huevo pochado, puede ser hervido también, y aceites y grasas a través del aguacate van a ser 29 gramos. Se recomienda que se tome esta cantidad en gramos de cada uno de los alimentos porque es un poquito difícil tomar la cantidad a través de las medidas, a través de tazas o piezas, es un poco difícil. Entonces hay que tener una báscula para poder hacer, para poder pesar cada uno de los alimentos que estamos proponiendo en el menú. Esta preparación solo se va a licuar con el agua, con agua purificada, y no se va a agregar sal, no se va a agregar azúcar, no se van a agregar especias, nada, solamente así. Después para la colación le vamos a dar un licuado de guayaba con leche, pan tostado y miel. De guayaba le vamos a dar 1.5 piezas, que equivale a 67.5 gramos. Le vamos a dar 3.8 gramos de pan tostado, que es un cuarto de rebanada, y le vamos a dar también 116.5 mililitros de leche, que es media taza, y de azúcares le vamos a dar 7 gramos, o sea, una cucharadita. Bien, la guayaba tiene huesitos, entonces esta preparación, este licuado sí se tiene que colar y se tiene que licuar con la leche. Ya con la leche va a quedar un poco pasado de los 150 mililitros, pero bueno, es la cantidad que le vamos a dar para la colación. Después en la comida vamos a darle una preparación líquida de papa con queso blanco y crema. La papa es un alimento altamente energético, también es un carbohidrato que se digiere muy rápido y por eso la estamos utilizando. De papa le vamos a dar 17 gramos, de queso blanco 17.5 gramos y de crema 7.5 gramos. La papa se la tenemos que dar sin cáscara, tiene que estar cocida y este licuado lo vamos a hacer con 108 mililitros de agua para que termine una preparación de 150 mililitros. Después en la colación siguiente le vamos a dar un licuado de manzana cocida con camote y leche. Bueno, de la manzana cocida sin cáscara le vamos a dar 21.5 gramos. Del camote le vamos a dar 26 gramos, también va a ser sin cáscara, y la leche van a ser
va a ser media taza, la media taza que nos quedó de la porción que ya habíamos planeado al principio, y equivale a 116.5 gramos. Ahora, para la cena le vamos a dar un licuado de harina de amaranto con ate de membrillo y aceite de oliva. La harina de amaranto tiene que ser media cucharada, es decir, 4.8 gramos. Del aceite de oliva extra virgen le vamos a dar 2.5 gramos, o sea, media cucharadita, y de ate de membrillo le vamos a dar 13 gramos. A esta mezcla le vamos a agregar 130 mililitros de agua para que la fórmula quede en 150 mililitros, como todas las que hemos estado haciendo. Y finalmente, para la colación del día, le vamos a hacer un licuado de plátano con galletas Marías. Van a ser 20 gramos de plátano, 4.75 gramos de galletas Marías, y poquito de alimento, estos poquitos alimentos se los vamos a licuar con 125 mililitros de agua también. Todo, recordemos, va a ser por vía enteral. Ahora, continuamos con las recomendaciones nutricionales. Estas recomendaciones se hicieron para una vez que ella recupere la ingesta oral, para poderle dar todos los nutrimentos necesarios para quitar la suplementación de vitaminas, y entonces que de todos los alimentos que le proporcionemos tenga disponibilidad de vitaminas. Nuestra recomendación número 1 es preparar alimentos sabrosos que abran el apetito. Como ella está acostumbrada a no comer, probablemente no tiene hambre o no tiene apetito, todas las preparaciones que se hagan, las preparaciones culinarias, tienen que ser sabrosas, tienen que ser agradables a la vista, tienen que despertar el apetito a través del olfato, a través del gusto, a través de la vista. La siguiente recomendación es hacer varias comidas al día y poco abundantes. No debemos servir un desayuno abundante porque nuestra paciente se va a llenar, tal vez ni siquiera se termine el plato, y no va a tener hambre para el siguiente tiempo de comida, que es una colación. Entonces tenemos que darle pequeñas porciones en cada uno de esos tiempos de comida. Hay que recordar que cuando ya haya recuperado la ingesta oral, sus tiempos de comida van a ser 5. Anteriormente, con su alimentación enteral eran 6, pero ahora van a ser 5. Entonces, vamos a tratar de que no se salte ningún tiempo de comida, y esa es nuestra siguiente recomendación, que coma, aunque sea poquito, en cada uno de ellos. Pero en caso de que tenga poco apetito, tenemos que dar prioridad a los alimentos con proteína, como la carne, el pescado, el queso, el huevo, las legumbres o el yogur. Estos alimentos van a nutrirla, y tenemos que darle prioridad a ellos. También debe beber suficientes líquidos y agua natural, los líquidos a través de infusiones, jugos de fruta, licuados, caldos o sopas. En las preparaciones culinarias se tiene que usar aceite de oliva o aceites vegetales para que esos ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados estén presentes todo el tiempo en su dieta. Vamos a quitar un poquito, o vamos a darle menos cantidad de ácidos grasos saturados. Y también en la dieta se tienen que incluir alimentos de alto valor nutritivo como papa, pasta, arroz, cereales, huevo, pescado, carne, legumbres. Ahora sí las vamos a incluirlas: aceite de oliva extra virgen, aceite de cánola, aceite de soya, los aceites vegetales muy importantes, o jugos de fruta. Todos estos alimentos le van a proporcionar los nutrientes necesarios para recuperar el peso que ha perdido, para recuperar también su salud. Y tenemos que evitar en esta primera fase de recuperación
los alimentos desnatados o bajos en calorías. Todos los alimentos que le demos tienen que ser de alto valor nutritivo. Este ha sido el análisis del caso práctico de esta mujer de 64 años con desnutrición. Podemos notar que sí, a través de la evaluación de sus parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, notamos que sí tiene desnutrición. Y bueno, tuvimos que actuar inmediatamente para recuperar su salud. Como conclusión, podemos decir que, o puedo decir que así como nos enfrentamos, así como me enfrenté a al análisis de la estenosis esofágica, existen muchas enfermedades que probablemente no conozca, probablemente tenga que investigar mucho sobre ellas, pero a través de la investigación, a través de la lectura, pues lograré encontrar la respuesta y lograré dar un diagnóstico nutricional. A través del diagnóstico va a ser pues mucho más sencillo abordar esta enfermedad a través de una dieta adecuada, a través de recomendaciones nutricionales adecuadas al paciente específicamente, y todo con la única intención de recuperar su salud. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.